El Señor le bendiga a cada uno. Siga bendiciendo nuestras vidas, amén, y su presencia cada vez sea más real. Seguimos en Juan capítulo 15. Juan 15, versículo 18. Padre, te damos gracias por todo lo que tú eres. Ante ti estamos en esta mañana, Señor, en tu Hijo Jesucristo, y en la presencia tuya por medio de tu Espíritu Santo. Háblanos, Señor, porque queremos oír tu palabra, Señor. Queremos oír lo que tú nos hablas en este tiempo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Padre de la gloria. Amén. Dice así la palabra de Dios. Juan capítulo 15, versículo 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuera del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no los hubiera hecho entre ellos obras que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Estas cosas he hablado, para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de la sinagoga, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto, porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas, para que cuando llegue la hora os acordáis que ya los había dicho. Tomen asiento, amado hermano. Antes de comenzar, quisiera recordarnos a nosotros mismos de que nosotros somos hombres y mujeres de la palabra, que debemos de permanentemente leer la palabra, amado hermano. No es una opción, no es algo que si tú quieres lo haces y si quieres no lo haces. Si tú y yo somos verdaderos creyentes, tenemos que leer la palabra de Dios, ¿no? Recomiendo, yo sé que la modernidad está avanzando, salvo que ya tú seas experto en celular o en tablet. Recomiendo que tengamos una Biblia física, que sea de tu propiedad, que tenga tus marcas, que tenga muchas veces hasta de repente hasta tus lágrimas, ¿no? De que cuando Dios te habla, te ministra. Yo sé que algunos jóvenes van a seguir en esa posición de no tener una Biblia, y ya Dios trabajará con ellos, y no sé de qué manera, pero si es que Dios nos da la bendición de que haya también con el tiempo también una Biblia virtual que también tenga tus marcas, que también tenga las cosas que tú vas dejando, apuntando ahí, ¿no? Que cuando tú la agarras es como es parte tuya, ¿no? Hay que leer la Biblia individualmente, amado hermano. Nosotros no somos religiosos. Dile que está a tu lado: yo no soy religioso porque yo leo la palabra de Dios todos los días. Yo no soy religioso. Pero si tú y yo somos religiosos, no leemos la palabra, ¿me entiendes? Lo que no dijeron ya saben, ¿no? Porque si dijiste y no lo haces, pues ya sabes lo que eres, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, dile al que está a tu lado, siempre y cuando tú la leas, ¿ah?
Hermano, yo no soy religioso porque yo leo la palabra de Dios todos los días, dile. Hay que leer la palabra, hermano, hay que leerla, de verdad. No sé qué día fue, creo que el lunes o martes hubo una explosión en el Grifo Espinosa, ¿no? Y creo que ahí ha habido un héroe que ha muerto, ¿no? Me parece, hasta donde entiendo, ¿no? Porque el muchacho que ha muerto, el joven que ha muerto, ya en una anterior oportunidad, él paró una fuga de gas en enero. Él mismo tuvo la osadía de pararla, ¿no? Y parece que se atrevió nuevamente a hacerlo otra vez. Pero lo que quiero decir, amado hermano, así como tú estás caminando, ¿no? Y en cualquier momento cualquier cosa puede pasar, eso es una advertencia de lo que pueda pasar en nuestras vidas. No estamos excepto nadie, pero también Dios nos ha mostrado su gloria a través de un hermano que hace movilidad en La Roca, el colegio La Roca, que estaba precisamente en el Grifo a la hora de la explosión. Su carro no ha quedado bien, pero él ha estado en perfectas condiciones, ¿no? Él mismo dice que se protegió al costado de un muro y que no le pasó nada, ¿no? Nada, absolutamente nada. Esa es la gloria de Dios cuando tú y yo estamos en comunión con Dios, cuando tú y yo leemos la palabra siempre y Dios de una u otra manera nos prepara, hermano, de verdad, ¿no? Aquí está el hermano Reategui, Alfonso. Yo hace como 3 semanas lo veía que él estaba adorando a Dios como nunca lo había hecho, ¿no? Lo miré y dije, gloria a Dios, amén. Y en esa semana él tuvo un tema, ¿no? De que él cuida una fábrica, Las Delicias, y lo vinieron a asaltar, ¿no? Y una persona le puso en la cabeza la pistola y no disparó. Porque Dios es Dios, hermano. ¿Entiende? Pero hay otros casos que van a pasar, hermano. ¿Entiende? Entonces tenemos que leer la palabra y lo otro es orar, ya sea individualmente y hacerlo también familiarmente, hermano. Yo sé que a veces no hay tiempo, pero por lo menos una vez a la semana, y si puedes todos los días con tu familia, lee una porción de la palabra. Ora, lee y ora la palabra. No es una opción, hermano. No es una opción. Estamos viviendo tiempos difíciles y Dios no se equivoca. Hemos estudiado en estos días la gracia común y dentro de la gracia común está la protección de Dios sobre toda la humanidad, sobre pecadores y no pecadores, sobre hijos de Dios y no hijos de Dios, sobre los hijos de Dios y los hijos de las tinieblas, sobre todos. Pero esa gracia común Dios la está disminuyendo por causa del pecado y de la maldad del hombre. Ahora más que nunca, busquemos de Dios, hermano. Busquemos de Dios como nunca antes lo has buscado. La pandemia solamente fue un ensayo. La pandemia fue un ensayo, hermano. La pandemia nos debe hacer recordar muchas cosas en las cuales pasamos y le prometimos a Dios y le dijimos a Dios, busquemos de Dios como nunca antes. Como nunca antes hemos buscado a Dios. Dios, si tú y yo somos salvos, Dios nos va a preservar. Bueno, en Juan 15, 17, el Señor termina esta porción diciendo, esto os mando que os améis unos a otros. Pareciera que no tiene mucha importancia en lo que le está diciendo de la vid verdadera, pero él dice de esa manera porque él va a comenzar a trabajar otro tema completamente que es complementario, porque va a hablarnos del odio, ¿no? Entre los hermanos, si somos hijos de Dios, tenemos que amarnos unos a otros. Si somos hermanos, si somos esposos cristianos, si somos una familia cristiana, tenemos que amarnos, hermanos. No es una opción, es una necesidad grande de amarnos nosotros como verdaderos cristianos. Por eso ya hace un tiempo hablábamos de que el problema en Corintios era el aborrecimiento que había de un grupo de hermanos contra otro grupo de hermanos, ¿no? Aborrecer es amar menos. Aborrecer es ser selectivo a con quién converso y con quién no converso, ¿me entiendes? Y si tú tienes ese problema de ser selectivo como hijo de Dios, reconsidera tu posición de hijo de Dios. Tú y yo no podemos ser selectivos. Tú y yo no podemos decir a este hermano, si tú no conoces a muchos creyentes aquí, como ya hemos hecho ensayo y hemos visto, de que no conocemos ni siquiera los nombres de los hermanos, ten cuidado.
Tú y yo somos un cuerpo. Tú y yo somos una iglesia. Y estamos llamados por Dios, y somos hijos de Dios, a amarnos unos a otros. Dice, esto os mando que améis unos a otros. Esto es una orden, no es una opción, es una orden de Dios. Si Él es nuestro Señor, tenemos que amarnos unos a otros. Dice, si el mundo os aborrece, si el mundo os odia, sabed que a mí me ha aborrecido o odiado antes que a vosotros. ¿No? Jesús, así como dices, os améis unos a otros, ahora afirma otra gran verdad. El mundo nos va a aborrecer, amado hermano. El mundo no tiene el sistema, no hablo del sistema del mundo que está dirigido por el príncipe de este mundo, que es Satanás, siempre va a aborrecer a los hijos de la luz, siempre va a obedecer a los hijos de Dios, siempre va a obedecer a aquellos que permanecen en la verdad y viven en la verdad y dan testimonio de que son hijos de Dios, no con palabras, sino con sus hechos, con su manera de vivir, con su manera de comportarse, con su conducta. En todo lugar donde tú estés, tú no puedes esconder que tú eres hijo de Dios. No solamente tú eres hijo de Dios, hijo de luz aquí. Si tú crees que aquí nomás eres, entonces no eres. En todo lugar. Si tú tienes amigos y tienes mucha intimidad con amigos y tus problemas, tus situaciones, se los cuentas a ellos, no perteneces al reino de Dios, no eres de Dios. Porque dice, si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. ¿No? Si tú amas al mundo y las personas del mundo te aman a ti, te consideran a ti, tú eres lo más importante para ellos de su vida y tú nunca marcas una diferencia, no eres del Señor. Puedes estar aquí, puedes ser parte de nosotros, pero el que ha tomado la decisión de no amar a Dios sobre todas las cosas, eres tú mismo. Dice, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso os aborrece. Es decir, Dios nos escogió, Dios nos eligió, Dios nos sacó de las tinieblas, de ahí nos arrancó, nos sacó para hacernos sus hijos, para salvarnos. Y como somos elegidos de Dios, y tú al ser elegido de Dios tienes las características de Dios, de Jesucristo, vas teniendo la característica, el mundo os aborrece. El mundo siempre te va a odiar. Por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que os he dicho. Acuérdense, recuérdense, hagan memoria. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguiréis. Dice, si a mí me han perseguido, a vosotros perseguiréis. Es decir, si a él lo han perseguido, también a nosotros nos van a perseguir. Por eso el mundo y sus deseos pasan, dice más adelante en 1 de Juan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Recuerden, traigan a memoria la palabra que yo les he enseñado, la palabra que les he estado formando. Jesús está ya pronto a partir, Él está haciendo recordar todas las cosas que Él les ha enseñado. Dice, no se olviden, traigan a memoria todas las cosas que yo les he enseñado. Y le va a decir, el siervo no es mayor que su Señor. Va a afirmar, ¿no? Yo soy el Señor, ustedes son los siervos. ¿No? Pero Él está hablando en forma general, porque todavía eso va a ser aplicado o va a ser entendido en la plenitud cuando Él ya no esté. ¿Me entiende? Cuando Él haya resucitado y esté a la diestra del Padre, los apóstoles, los discípulos van a entender realmente el señorío o la soberanía del Señor Jesucristo. Ayer se hablaba de la soberanía. La soberanía de Dios la tiene Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿no? Cualquier atributo que tiene Dios es del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, la manera cómo ellos aplican la soberanía sobre la existencia, esa es ya la forma como Dios ha determinado. Entonces aquí Él está hablando de que Él es el Señor, que Él es, y nosotros somos sus siervos dulos, es decir, aquellos que realmente hemos sido cambiados, transformados por Dios. Cuando hemos aprendido y entendido que nosotros no somos nada sin Dios y que toda la obra la hace Él. Nosotros le pertenecemos totalmente y absolutamente. Si entendiéramos la soberanía de Dios, por ejemplo, en ese aspecto, nosotros sabemos de que nada por nosotros mismos podemos hacer y que todo lo que existe por Dios. Es decir, que de Él somos y para Él somos, porque de Él, por Él y para Él somos. Entonces,
El siervo no es mayor que su señor, hace una afirmación, ¿no? Y él está diciendo y está recalcando, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Así, a mí me han perseguido, como hemos leído hace ahorita, Jaime en Juan 10, 18 hacia adelante, habla de la persecución que había a Jesús. Agarraban piedra para matarlo, menos. Es decir, a Jesús varias veces lo quisieron matar. A veces lo que pasa es que a veces no encontramos así abiertamente y los que han dividido la Biblia no lo hacen resaltar mucho, pero a Jesús muchas veces lo quisieron matar. Aun cuando resucitó a Lázaro, no fue una alegría, no fue un gozo para los religiosos, eso fue la causa más importante ya de decidir matar a Jesús. Porque ya Jesús estaba haciendo cosas que ellos no podían controlar, porque ellos tenían todo un sistema. El sistema religioso llega a controlar la mente, los corazones de las personas, amado hermano. Es decir, es un sistema. Hay gente hay iglesias o sectas, y hay iglesias que tienen el nombre de cristianas, pero no son cristianas porque son sectas, lamentablemente. Pueden aparecer, pero tienen un control total sobre los creyentes. Cuando tú eres controlado por el hombre, por los temores, por los miedos de lo que dice el pastor, lo que dice el hermano, lo que dice el profeta, lo que dice, y de eso te guías y tienes pánico, terror, si haces lo contrario, no lo que dice la palabra de Dios, sino lo que dice el sistema o la persona o el grupo de personas, tú estás en un lugar equivocado, no estás en los caminos de Dios, estás tú siguiendo algo totalmente herético. Y estás yendo y destinado a la eternidad, al infierno, lamentablemente, porque tienes temores de hombre. Entonces aquí dice, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Y era el sistema religioso, el sistema de los fariseos, hermanos. Los fariseos nacieron bien. Ellos fueron un movimiento separatista, que su objetivo fue hacer traer al pueblo de Dios a los caminos de Dios. Y uno de sus baluartes era precisamente una vida de santidad, pero después con el tiempo comenzaron ellos a perfeccionar todo. Entonces comenzaron a ellos a normar qué debían de hacer, cómo debían de hacer, cuándo hacer, cómo hacer, qué no hacer. Ese era el tema de ellos, ¿no? Ellos te decían cuántos pasos podías caminar en el día de reposo. Se ponían a discutir, ¿no? Si el sastre agarraba a la hora del día de reposo, agarraba la aguja, estaba trabajando, y discutían días, semanas, meses, para determinar si llegaban a la conclusión que era trabajo o no. El sastre no puede trabajar, ni siquiera puede agarrar la aguja en el día de reposo. Tontería, ¿no? Pero así es, hermano, así son los religiosos. Entonces, ese sistema, cuando tú, como verdadero cristiano, tú comienzas a estar ahí y comienzas a vivir como Dios quiere que tú vivas, te van a perseguir. Y te van a querer muchas veces hasta algunas matan en el nombre del Señor, todavía en el nombre de Dios. Te van hasta decir, tú eres un estorbo o tú estás yendo contra Dios y todo lo demás. Esa es persecución. La persecución no solamente es que alguien te sigue detrás de ti, no. El objetivo de los religiosos que no tienen a Cristo en su corazón es muchas veces hasta matar. Por eso el ladrón ha venido a hurtar, matar y destruir, pero yo he venido a dar vida y vida en abundancia, dijo Jesús. Si han guardado mi palabra, también la guardarán la vuestra. Aquí también, este es importantísimo, hermano. Si tú y yo vivimos la palabra, si tú y yo obedecemos la palabra, si tú y yo vivimos conforme a los principios de la palabra de Dios, escucha bien, amado hermano, esto. No es que tú de memoria te sepas la palabra y tú en tu mente la guardes y que cuando tengas que aplicarla, la aplicas. No. Significa de que tú en tu vida normal, natural, como ahorita he dicho, que tenemos que orar, que tenemos que leer la Biblia, que tenemos que hacer, eso no es una opción, es un mandato de Dios. Si tú y yo no tenemos esa de orar todos los días, de leer la palabra de Dios, por ejemplo, nosotros no estamos guardando la palabra de Dios, no estamos guardando los mandamientos que nuestro Señor nos demandó. Por eso Pablo dice, orad sin cesar. Pablo no dice, a ver, hermanos, puede ser que... No, Pablo dice, orad es un imperativo, orad es un mandato, sin cesar. No significa que todo el día tú estás orando, no. Está diciendo que todos los días tienes que orar, que siempre tienes que orar. No es que todas las 24 del día tú estás orando, no, como algunos lo entienden, ¿no? No, amado hermano, es la oración, el leer las Escrituras. Jesús dijo en 5:39,
escudriñar, investigar las Escrituras, profundizar su estudio, porque ahí tú vas a encontrar la vida eterna, o vas a afirmarte en la vida eterna, vas a seguir. También dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo, tu Hijo, a quien has enviado. ¿Cómo conocemos a Cristo? Primeramente a través de su palabra, cuando la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos lo va, revelando a Cristo en nuestra vida, y lo vamos conociendo y vamos entendiendo, entonces nosotros vamos creciendo en la gracia. Entonces, si nosotros no guardamos la palabra, si nosotros como creyentes no vivimos conforme a esta palabra, no tenemos autoridad sobre esta gente, ¿me entiendes? Pero si en cambio tú y yo vivimos esta palabra, tú puedes estar en medio de esa gente y tu vida, como tú vives y vives en comunión con Dios y en dependencia de Dios, cuando tú le hables la palabra de Dios, aunque parezca increíble, hermano, ellos lo van a considerar y muchos de ellos hasta la van a guardar. Eso lo está diciendo. Aquí Jesús está afirmando no solamente de la persecución, está diciendo, si han guardado mi palabra, le dice a sus discípulos, a sus apóstoles, también guardarán la vuestra. Es decir, si ustedes viven conforme a mi voluntad y hacen mi voluntad, ellos también, cuando usted le hablen, cuando ustedes sean testigos, sean modelos, lo van a tener en cuenta. Es decir, nos da autoridad. Es verdad, vamos a ser perseguidos, pero también tenemos esta bendición de parte de Dios. No todo es odio, ¿me entienden? No todo es persecución. Por eso que muchas veces hay personas que por la causa de Cristo han predicado la palabra, han vivido la palabra y esta gente los ha matado. Y son mártires de la fe. Pero muchos de ellos, después, esas personas que han hecho eso o han participado, han terminado convirtiéndose. Y hay muchos testimonios de eso. El mismo Saulo, ¿no? Saulo de Tarso estuvo ahí. Él prácticamente fue el autor intelectual de la muerte de ¿quién? De Esteban. Y después dice que a él le entregaron toda la ropa. Cuando las personas apedreaban a Esteban, la sangre caía en la ropa de esta. Trajeron esas ropas y se la entregaron a Pablo para que Pablo sea el encargado de desaparecer esa ropa y no sea una prueba contra ellos. Pablo fue prácticamente, pero después encontramos a Pablo que esa palabra que predicó ahí estando. ¿Quién le transcribió prácticamente ese mensaje a Lucas, el autor del libro de los Hechos? Esos testigos que estuvieron de repente, de esos que de repente que le apedrearon a Esteban, fueron los que le dijeron, porque esa palabra, como Esteban guardó la palabra y vivía la palabra, esa palabra a él lo pudieron matar, pero a la palabra no la pudieron matar, no la pudieron desaparecer, amén. Eso es importante, amado hermano. Por eso aquí Jesús está hablando de que sí es verdad, vamos a sufrir persecución, vamos a ser odiados, vamos a ser aborrecidos, nos van a tratar de desaparecer, pero Dios va a hacer que su palabra, que lo que tú y yo vivimos, permanezca. Los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Dice, mas todo esto harán por causa de mi nombre. Es decir, el motivo, es decir, la causa, es decir, ¿por qué razón la gente nos odia a los cristianos? No es por nosotros, sino por aquel que un día se encarnó y se hizo semejante a nosotros y nos demostró que sí se podía cumplir y vivir conforme a la palabra de Dios. Y el que fue crucificado y que Dios lo levantó de los muertos y resucitó y está a la diestra del Padre por causa de Él. No es por nuestra causa, hermano, no es porque tú das testimonio y eres un cristiano fiel y todo lo demás, no. El que hace esa obra de que tú y yo demos testimonio, que seamos cristianos fieles, santos, sacrificados, entregados y todo lo demás, es la obra de Dios en nuestra vida. Cristo hace posible esto, como se decía en la escuela bíblica. Por eso que Cristo ha venido en carne, no vino en espíritu, Él vino en carne, ¿me entiende? Para sufrir las tentaciones y vencer todas las tentaciones, para ir hacia adelante. Por eso dice, mas todo esto os hará por causa de mi nombre, porque no conocen al que me han enviado, porque no conocen al que me han enviado. La palabra conocer es estar consciente, es contemplar, es considerar, es percibir, es recordar con aprecio. Es decir, propiamente ver con los ojos físicos. Es decir, ver, ellos vieron a Jesús. Pero ahora me van a decir, hermano, pero ya no vemos a Jesús, pero tú eres una demostración de que Jesús vive. ¿Tú crees que Jesús vive o no? ¿Tú y yo somos salvos por causa tuya o por causa de Dios? ¿Quién ha hecho la obra? Jesucristo. Tú eres un testigo, dice, y me seréis testigos. Ustedes van a ser mis testigos. Entonces,
la gente muchas veces va a ser transformada por Dios o va a comenzar a pensar ya que es real el Evangelio cuando te ve a ti, cuando nos ve a nosotros vivir como verdaderos cristianos. Entonces la palabra ahí, conocer, es esa, ¿no? Es decir, propiamente dice ver con los ojos físicos, ya que naturalmente une el sentir metafórico de percibir, de ver mentalmente. Esto es similar a lo expresado, a lo que quiere decir, veo lo que dices. Es decir, veo lo que dices. Es decir, uno llega un momento, hermano, cuando tú estás lleno del poder de Dios, de la presencia de Dios, y tú vives en el Señor, sin predicar muchas veces, sin hablar, tu testimonio, tu vida, la gente ve a Dios en ti, ve a Jesús en ti. Dice, este hombre, mira esta mujer, todo lo que hace. ¿A quién está viendo? Aquel que hace posible que tú y yo hagamos esas cosas. Lo que estás sirviendo, lo que estás ahí ministrando. Si alguien has orado por alguien y la gloria de Dios ha descendido y esa persona se ha sanado, le has hablado a esa persona y de un momento a otro esa persona te va a decir, ¿y tú cómo sabes que yo estoy pasando eso? ¿Cómo tú sabes toda mi vida? ¿Por qué? Porque el que está en ti, que es Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, está mostrándose a ellos. ¿Me entiende? Por eso dice, como dije al final, veo lo que dices. Veo lo que dices. Es decir, físicamente tú ves a una persona transformada, convertida por Dios. ¿Me entiende? Por eso que a Esteban, cuando lo estaban apedreando, su rostro comenzó a brillar, ¿no? Y él decía que veía, a él no le olían las piedras, sino él más estaba ahí con un gozo increíble, mirando a Jesús a la diestra del Padre. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Es increíble cuando uno mira y lee eso. ¿Tú crees que eso no quedó marcado en muchas de esas personas que decían, uy, pero ese hombre le apedreamos? Y en lugar de gritar decía, veo al Señor, veo al Señor, veo al Señor. Entonces ahí, eso es ver lo que nosotros decimos, las personas lo pueden ver. Lo pueden experimentar a Cristo. Por eso dice, mas todo esto harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me han enviado. ¿Cuál es el propósito de nosotros? Es decir, de Dios en esta tierra, para que ellos conozcan, para que ellos tengan un encuentro con Dios. Ya que si somos salvos, si somos hijos de Dios, aquí Jesús le está preparando a ellos para la persecución, para el aborrecimiento, para el odio, ¿me entiendes? Así como los ha preparado para amarse los unos a los otros y que la iglesia sea una expresión de amor de Él, como el cuerpo de Cristo, amándose los unos a otros, como decía el apóstol Juan, hijitos, ámense unos a otros. Por eso una de las fortalezas de primera de Juan es el amor de Dios en la iglesia. Aquí también el Señor también está diciendo, así como yo les estoy diciendo que se van a amar y se van a amar de veras, también van a ser perseguidos, van a ser aborrecidos, van a ser odiados y van a ser matados. Dice, si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora tienen excusa por su pecado. Primero, en el versículo 21 dice, al que me ha enviado. Jesús fue enviado. Jesús fue enviado. En segundo lugar, Él vino. Dios te puede llamar a ser un testigo fiel, ¿no? Y Él puede enviarte. Y Él te dice, anda y haz mi obra. Pero tú y yo tenemos que tomar la decisión si vamos o no vamos. Por eso dice en el versículo 22, si yo no hubiera venido. Está diciendo, si Él da la opción de que tú aceptas o rechazas. Ser un testigo fiel, ser alguien que vive en la verdad. Jesús va a cumplir, mira, Jesús fue enviado y Él aceptó venir. Después dice, pero si ni les hubiera hablado, en tercer lugar, Jesús les habló la palabra. Jesús vino no solamente a mostrarse Él como el Hijo de Dios, sino que una de las cosas más importantes que Jesús hizo fue enseñar la palabra de Dios, ¿me entiendes? Predicar, ministrar la palabra de Dios. Y Él les habló a ellos. ¿A quién?
a los discípulos, a los apóstoles y a toda persona que de una u otra manera pudo escucharle. Porque Él fue enviado, Él vino con el propósito de hablar. En el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Ese Logos, que es Cristo, estaba ahí. Y Él hablaba la palabra. Y Él vivía conforme a la palabra. No tendrían pecado, mira. Entonces, ¿cuál era el propósito de Jesús primero? Demostrar que su presencia, el solo hecho de Él hablar y predicar la palabra, demostrar que su vida había pecado. ¿Por qué? Porque si vamos a Lucas 4:18 hacia adelante, dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí porque me ha ungido. Es decir, Jesús tenía la unción del Espíritu sobre Él y cuando Él hablaba la palabra, tenía un propósito. Y también en Juan 16 dice, el Espíritu Santo os convence de pecado, justicia y juicio. ¿Con qué? ¿Con qué convence el Espíritu Santo? Con la palabra. Cada palabra que Jesús da, cada enseñanza que Jesús decía, de una u otra manera confrontaba a la gente que no vivía de acuerdo a la voluntad de Dios y vivía en el pecado con su pecado, ¿me entiendes? Con su pecado. ¿No? Si tú estás aquí y estás viviendo en el pecado, ¿sabes? De repente nadie sabe tu pecado, de lo que estamos aquí. Pero ¿sabe? Hay alguien que lo sabe, que es Dios. Ese Dios, cuando tú escuchas esta palabra te hace experimentar que estás en pecado. Nadie aquí es chismoso que te dicen, no, ya han chismeado. No, hermano, ya le contaron al pastor, a nadie le ha contado a nadie nada. Dios es omnisciente, ¿me entiendes? Así como es omnipresente, donde tú vayas, ahí está en tu mente. Y si tú eres un hijo de Dios, esa palabra va a estar ahí. Y esa palabra te va a convencer que estás en pecado. Ahora, si no eres hijo de Dios, Dios en tu mente va a trabajar para demostrarte que tú estás mal. Para decirte que tú eres pecador, ¿me entiendes? Eso es lo que Jesús está diciendo. Dice, aquí, por eso la palabra, hay que ser enviado, hay que aceptar ese envío yendo. En tercer lugar, tenemos su propósito de hablar la palabra, lo mismo que Jesús. No tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. ¿Me entiendes? Así tú quieras desaparecer esta Biblia. ¿No? Alguien ayer me llamó, me dice, pastor, necesito una situación que va a haber, ¿no? Esa persona tiene una Biblia, me dice, ¿no? Y con esa Biblia su papá hacía brujería. Entonces ahora esa persona se ha convertido a Cristo y quiere quemar la Biblia. Yo le digo, no, esa Biblia no tiene por qué quemarse, ¿no? Ya vamos a hablar, le digo, ¿no? Pero, entonces, ¿qué tiene que ver? A veces los brujos, lamentablemente, ¿no? Tienen una cruz al revés, tienen una Biblia, una vela, un cráneo por aquí, cosas por acá. Así están los brujos, hermano, no es broma. Eso que usted ve a veces esas fotos, eso es verdad. Usan la Biblia para sus cosas. Pero todo, cuando tú oras, y esto ya no es un instrumento de maldad para nada, nunca ha sido y nunca lo será. La palabra de Dios nunca ha sido y nunca lo será un instrumento de maldad. La palabra de Dios es santa, la palabra de Dios es pura, la palabra de Dios es perfecta, que convierte el alma. Amén. ¿Cuántos lo creen? Esa es verdad, hermano. Así haya. Dice, si yo no hubiera venido, no les hubiera hablado y no tendrían el pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Ahí está hablando Jesús. El personaje más rechazado en la humanidad es Jesús, hermano. El personaje más rechazado en la historia de la humanidad es Jesucristo. Y seguirá siendo de la humanidad y del mundo, en el sistema del mundo, la gente odia a Jesús, ¿me entiende? El sistema quiere desaparecer ese nombre. Porque creen que en algunos países está prohibido pronunciar el nombre de Jesús. Dicen, no, ellos pueden pronunciar el nombre del otro. Pero, oye, tú me estás ofendiendo, ¿por qué? Porque cada vez que ese nombre de Jesús se nombra, solo nombrar a Jesús, hermano, que significa Salvador, a veces a las personas les hace ver su condición de pecado.
en el sistema occidental, en nuestro mundo occidental, que quieren desaparecer la palabra Jesús, porque la quieren desaparecer, el solo hecho de pronunciar Jesús, hermano, ellos mismos son convencidos de que son pecadores. ¿Sí o no? Es así, hermano, de verdad. Porque ellos saben quién es Jesús y quieren desaparecerlo, pero nunca lo podrán. Por eso dice, el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. ¿Por qué? Porque ¿quién lo envió a Jesús? El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, para que viniera con el propósito de salvar al hombre. ¿De qué? Del pecado. Porque el pecado es que lleva al hombre a la muerte eterna. ¿Cuál fue la causa de todo? El pecado de Adán y Eva. Ahí está, entonces, versículo 24. Si yo no hubiese hecho entre ellos obra que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado. Bueno, Jesús hizo en Juan, es conocido porque hay 7 señales, ¿no?, que se conocen en el libro de Juan. Primero, convirtió el agua en vino, en Juan capítulo 2, del 1 al 11. Es decir, ¿alguien antes de Jesús convirtió el agua en vino? Ninguno. Jesús convirtió un agua que usaban para la purificación de las personas que entraban a las casas, que se lavaban las manos, que a veces se lavaban los pies, habían tinajas ahí, y ellos usaban. Y como era una fiesta, un matrimonio, había muchas tinajas. Y esa agua Jesús la convierte en vino, ¿no? En segundo lugar, Jesús purifica el templo. En la Biblia ha habido, en el Antiguo Testamento, un solo hombre que haya limpiado el templo de la inmundicia en que estaba. No. Los profetas denunciaban al sistema religioso. ¿Y qué hacían los profetas? Lo mataban. ¿A Jesús lo pudieron tocar? Ni siquiera le pudieron tocar, hermano. Jesús se llenó de una ira santa y todos salieron disparados. Ese fue un milagro, hermano. Ese fue un milagro. Jesús se enfrentó al sistema religioso, a todo el sistema religioso del templo, que era un poderío económico tremendo. El templo, hermano, ahí los saduceos eran millonarios. Cobraban por todo. Lo único que les faltaba cobrar era por respirar, nada más. Por todo cobraban. Ese es el sistema religioso. Aquí no cobramos nada, hermano. Ahora, voluntariamente cada uno da su diezmo y su ofrenda. Y si no quieres dar diezmo, hermano, ese es tu problema de tú y Dios. Si no quieres ofrendar, también ese es tu problema entre tú y Dios. Porque el día que realmente tengas necesidad vas a ver. No tienes, oye, Señor, y Él no te va a pedir cuánto diste, si diste $1 millón, $3 millones, 50, no. ¿Cuál fue tu propósito? ¿Por qué lo diste? ¿Quién te dio la vida? ¿Quién te sostuvo? ¿Quién te dio todo? Es Dios, hermano. El diezmar de ofrendar no es una opción para el cristiano. ¿Me entiende? El verdadero cristiano sabe que Él existe por Dios y para Dios. Jesús limpió todo ese sistema. Lo purificó, lo santificó, porque Él tenía que comenzar el ministerio anunciando que Él tenía el poder. En tercer lugar, Jesús sanó al hijo del noble sin estar el hijo al frente de Él. Él solamente oró. Y cuando el padre llegó, el niño estaba enfermo. Nadie antes había hecho ese milagro. Nadie antes, ¿me entiende? Nadie antes había hecho este tipo de milagro. En cuarto lugar, Jesús sanó a un paralítico que tenía 38 años y que estaba en un lugar donde supuestamente el agua se movía y los que se entraban en esa agua eran sanados. Jesús lo sanó. En quinto lugar, Jesús alimentó a 5,000 personas, mayores, sin contar los niños, sin contar las mujeres, hombres. Les dio de comer solamente con 5 panes, ¿no?, y 2 pececitos, ¿no? ¿Y todavía cuántas cestas sobraron? 12 cestas. Todos se quedaron llenos. Un milagro increíble. Por eso, y cada milagro tiene, y Jesús sana a un ciego de nacimiento, Jesús resucita a Lázaro. Ya cuando está hablando aquí, amado hermano, ya ha hecho todas esas señales. Por eso le está diciendo, las obras, dice, si yo no hubiese hecho entre ellos las obras que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Todos estos milagros que Jesús hizo eran para demostrar que la condición en que estaban haciendo las cosas estaban en pecado y Él estaba santificando o entrando a poner el orden correcto. No hay tiempo para demostrarlo
pero cada uno de ellos. Entonces acá Jesús está diciendo, todas estas cosas yo los he hecho, yo he obrado, he trabajado, porque la palabra obrar, no, la palabra dice hacer, significa trabajar. Jesús trabajó para hacer todas estas cosas. Jesús obró. Entonces, y él está diciéndole a sus discípulos, yo he hecho todo eso para vencer el poder del pecado, para vencer este sistema religioso, ¿no? Dice, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Vuelve a insistir que lo aborrecen a él y a su Padre. Por eso digo, hermano, el mundo odia, el sistema del mundo, pagano, sin Cristo, odia al cristianismo, odia a Jesús, odia cuando la iglesia está en avivamiento, cuando tú estás bien con el mundo y no te pasa nada y con el mundo la gente no tiene ningún problema contigo, preocúpate, hermano. Preocúpate, de repente no te das cuenta y eres tan mundano como ellos, pero tú piensas que eres cristiano. Tarde o temprano, hermano, cuando tú estás con la gente del mundo, vas a ver lo que es la gente del mundo. Porque te va a llevar a una opción, a tomar una decisión que tú tienes que hacerlo sí o sí, si no, no eres parte de ellos. Pero cuando venga, acá ya viene ya para ellos directamente y para nosotros, pero cuando venga el Paracleto, el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, mira, habla, yo voy a enviar al Espíritu Santo, al Espíritu de verdad, ¿no? Para vivir en la verdad y conforme a la verdad, y ese es el gran problema que tenemos muchos cristianos, que a veces no vivimos conforme a la verdad, vivimos conforme a la mentira. El cual procede del Padre, ¿no? El cual procede del Padre, no estoy diciendo viene de mí, sino del Padre procede, Él dará testimonio acerca de mí. Lo primero que él va a hacer, Dios va a hacer que los apóstoles y discípulos estén convencidos, estén persuadidos que el que estuvo con ellos era el Mesías, era el Señor, era el Dios hecho hombre. Eso es lo primero que Dios nos va a hacer. A nosotros Él nos va a convencer que Él es el Señor, que Él es la razón de nuestra existencia, ¿me entiende? Antes de cualquier cosa. Porque para que cuando Él nos elige, cuando Él nos salva, porque Él nos ha elegido del mundo y nos ha sacado del mundo, lo primero que Él va a hacer es demostrarnos, amado hermano, de que Él es Dios hecho hombre. ¿Me entiende? Y el Espíritu Santo ese es lo primero que va a hacer. Dice, y Él dará testimonio de mí. Y a vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Está diciéndole, mire, primero, el Espíritu Santo le va a demostrar que yo soy el Señor. Segundo lugar, ustedes después de tener ese convencimiento, esa seguridad, esa certeza, esa fe, ustedes van a dar testimonio también. ¿De quién? De Él y del Padre. Porque han estado conmigo desde el principio, es decir, desde el comienzo. Desde el comienzo que comenzó mi ministerio, ustedes han estado conmigo. Si lo miramos en lo físico, en la presencia. Pero si miramos también en la eternidad, como Él los ha elegido, Él nos eligió de antes de la fundación del mundo, ellos fueron elegidos ¿por quién? Por Dios. Antes de la fundación, de que existiera nada, Él eligió a sus apóstoles y discípulos. Aquí ya no estaba Judas, por si acaso. Judas ya no estaba. Entonces, aquellos que iban a perseverar, aquellos que iban a llegar hasta el final, Él está diciendo, yo los elegí a ustedes, yo voy a estar con ustedes por medio del Espíritu Santo, y lo que va a hacer el Espíritu de Dios es dar testimonio. Y esta cosa he hablado para que no tengáis tropiezo. Y esta es la parte más fuerte, hermano. La palabra tropiezo es escándalo. A veces nosotros causamos escándalo cuando no vivimos conforme a la palabra de Dios, vivimos todo lo contrario. Decimos con nuestra boca muchas cosas de Dios, o hablamos mucho de Dios, pero con nuestros hechos lo negamos. Lo que Satanás, que el Señor lo reprende, y el sistema del mundo, lo que quieren hacer es hacernos caer, amado hermano. Que nuestra caída cause un escándalo, ¿me entiende? La palabra ahí, tropiezo, en griego significa escándalo. Así que la palabra escándalo, en realidad, es una palabra griega. Cuando tú hablas de escándalo es tropiezo, hacer caer, poner un obstáculo en el camino sobre el cual el otro puede tropezar y caer, tentar al pecado, hacer que una persona comience a desconfiar y abandonar a aquel en quien debería de confiar y obedecer. Cuando tú y yo decimos con nuestros hechos,
Lo contrario a lo que le hemos dicho que somos cristianos, estamos haciendo tropezar, estamos haciendo caer. Pues Satanás y el mundo, amado hermano, están para eso, para hacernos tropezar. Por eso le estoy diciendo, el Paracleto va a estar con ustedes. Él le va a dar testimonio de que yo soy el Señor, de que yo soy la razón de su vida. Yo he venido a salvar lo que se había perdido, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él se crea y no se pierda, lo ha dicho ya antes. ¿Me entiende? Ustedes han nacido de nuevo, ustedes son nueva creación, ustedes son hijos de Dios, y el que ha hecho esa obra ha estado con ustedes y ha sido Cristo, y ese es nuestro Señor. Os expulsarán de la sinagoga, y aún viene hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Es decir, el sistema religioso te puede matar y decir, no, ese era un apóstata, ese era un enemigo de Dios, porque ese es el gran problema cuando ya a veces las iglesias más se preocupan por la institución, por el nombre de la iglesia, que por el nombre de Dios. Cuando pasan los años, entonces ya cuando la iglesia comienza a perder poder, más están preocupados, háganse esto, háganlo esto, entonces salen por aquí, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, y después más adelante, hermano, ya es un sistema como una aplanadora, ¿me entienden? Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Miren, la importancia. ¿Conocemos a Dios, amado hermano? ¿Amamos a Dios? Y termina, dice, mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora, ¿qué hora? La hora de ser testigos, la hora de ser aborrecidos, la hora de ser odiados, la hora de vivir conforme a la palabra de Dios y ser testimonio, la hora de ser instrumentos poderosos de Dios, os acordáis todo lo que ya los acordéis de que ya os los había dicho. No solamente de ser perseguidos, no solamente de que vamos a ser aborrecidos, odiados, sino que también vamos a ser usados por Dios. Como decía, ¿no? Si ustedes guardan mi palabra, ustedes viven conforme a mi palabra y en su vida permanentemente, ustedes van a tener autoridad cuando les prediquen a la gente que no tiene a Dios. Ustedes van a tener. Ustedes van a ser testigos, así como yo he hablado la palabra, ustedes también la van a hablar. Así como el Padre me envió, yo acepté el llamado y hablé y he hecho obras que nadie se ha hecho, ustedes también serán usados. Porque Jesús dijo, ustedes harán mayores cosas en mi nombre. Es decir, amado hermano, no solamente es la parte negativa, sino también esa parte que es importante de creerle a Dios. En este tiempo, sí, es un tiempo difícil. Es un tiempo en que tú a veces vas al hospital y no hay cupo. Y no hay quien te atienda. Por más que puedas tener tu seguro, ¿sabes? Pero hay alguien que es Jehová el sanador. Que Jesús sigue sanando. Que Jesús sigue levantando muertos. Que Jesús sigue supliendo las necesidades de todos los cristianos. Que yo no sé cómo lo hace, pero lo hace. Hace un momento alguien me decía, pastor, estoy orando porque el Señor me está diciendo que me quiere a tiempo completo. Yo le digo, sí, hermano, si es así, ora al Dios, porque el que te está llamando es Dios. Yo no te puedo decir, yo no te puedo dar, yo no te puedo decir, yo solamente te digo de que Dios, si tú aceptas ese llamado, vas a entrar a la planilla de Dios. No, tú no tienes ninguna carga, y si no, ora a Dios. Me está diciendo, sí me dijo, sí, pastor, ya tengo hace días que estoy así, me dice, ya no puedo, pastor. Y he hablado con mi familia y estoy orando. Ese es Dios, hermano. Ese es Dios que cuando alguien dice, y si tú miras al hermano, dice, si tú lo miras humanamente, dice, no tiene de qué recurso. Pero ¿sabe cuál es el recurso poderoso que tenemos nosotros? Dios, hermano. Ese es Dios, ese recurso que nunca falla. Que cuando entras tú a su planilla, hermano, yo no sé cómo hace, Él suple todas sus necesidades. Porque Él es poderoso, porque Él es misericordioso, porque Él quiere usarte para su gloria. Él quiere, amén. Él es poderoso, Él es santo, amado hermano. Así te odien, así tenga. Por eso dice, ámense unos a otros. Amémonos, amado hermano. Amémonos como nunca antes nos hemos amado en Cristo Jesús. Por eso es necesario leer la palabra todos los días y orar todos los días, hermano. Padre, yo te doy gracias. Te alabo y te bendigo.
Te doy gracias por esta palabra que has hablado a mi vida, Señor, a mi vida. Yo sé que has hablado a algunos hermanos aquí en la iglesia, Señor, porque tú estás trabajando con nosotros. Tú quieres producir un avivamiento en nuestros corazones, en nuestro ser. Quieres transformarnos, quieres llevarnos a otra dimensión en este tiempo de crisis, en este tiempo para un mundo en crisis, una iglesia de poder, una iglesia de la presencia de Dios, del poder de Dios, del poder del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree y nosotros creemos que tú nos has salvado y queremos en el poder del Evangelio para ser usados por ti, Señor. Gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.